Esto que te voy a contar me pasó hace algunos años con los tíos de mi esposa, y aunque te lo cuente de manera tranquila, la verdad cada vez que lo recuerdo me dan hasta escalofríos. Si te soy muy honesto, la verdad habíamos convivido muy poco con ellos. Si acaso los había visto 2 o 3 veces en alguna reunión familiar, cuando éramos novios, y después de que nos casamos por mi trabajo, que en ese entonces era de policía, nos tuvimos que ir a vivir a la Ciudad de México, por lo que ya no pudimos frecuentarlos. Por eso no me extrañó la invitación que nos hicieron de pasar unos días en su casa, allá por el rumbo a Cholula, Puebla. Al momento me pareció una muy buena idea para poder acercarnos un poco más a su familia. Así que lo planeamos para las vacaciones que tendría en junio, para quedarnos una semana con ellos. Pero la verdad, después de aquella experiencia tan aterradora que pasé la primera noche que estuvimos ahí, nos regresamos al otro día y me prometí jamás regresar. Como te decía, llegó junio. Salimos el jueves desde muy temprano de la ciudad con rumbo a Puebla. Afortunadamente, un compañero del trabajo me había prestado su carro. Mi esposa iba muy contenta. Hacía tiempo que no había visto a sus tíos. Eso me alegraba mucho, aunque la verdad, yo me sentía algo cansado. Había tenido una semana muy pesada en el trabajo, pero traté de concentrarme en la carretera. La mayor parte del trayecto fue tranquilo, pero conforme nos íbamos acercando al pueblo de sus parientes, una densa neblina cubrió el camino y las curvas se fueron haciendo cada vez más pronunciadas. La verdad, sí me hicieron sudar de nervios, pero después de un rato llegamos por fin a casa de sus tíos, aunque quizá debe aclarar que no era un pueblo como tal. Aunque tenía una pequeña plaza con un kiosco y una iglesia en el centro, la mayoría de las casas estaban esparcidas sobre los cerros de alrededor. Incluso algunas estaban bastante alejadas de ahí, como la de sus tíos, que estaba en la parte elevada de uno de esos montes, por lo que tuvimos que subir por una vereda muy angosta donde apenas pasaba el carro. Apenas nos estacionamos frente a su casa, salieron a recibirnos muy amablemente su tía y 2 de sus primas. Bajamos nuestras maletas y nos invitaron a instalarnos en una de las habitaciones mientras preparaban la comida. Cuando nos sentamos a la mesa, empezamos a platicar amenamente con ellas. En ese momento llegó el tío de mi esposa, don Julián, con su hijo Ricardo. Ambos venían enlodados y traían una escopeta colgando del hombro. Al parecer no nos esperaban tan temprano porque entraron echando pestes y maldiciendo su mala suerte por no haber podido darle un tiro y matarlo de una vez. Pero apenas nos vieron se quedaron callados. Se apresuraron a quitarse las escopetas y se acercaron a saludarnos. Yo me quedé un poco desconcertado. ¿De quién hablaban y por qué tendrían que matarlo? Finalmente se sentaron con nosotros y las primas empezaron a servir la sopa. La comida se alargó hasta muy entrada la tarde por la charla tan amena que teníamos. Ya empezaba a oscurecer, y fue entonces que don Julián y Ricardo se disculparon y nos dijeron que tenían que regresar a darse unas vueltas a los corrales y después a los campos, porque en las últimas semanas se les habían desaparecido algunos animales, además de que en parte de los sembradíos aparecían destrozadas las milpas. Sospechaban de algunos coyotes o lobos, pero hasta ese momento no los habían podido cazar. Yo, sin pensarlo mucho, me ofrecí a ayudarles. Don Julián se negó en un principio. Me dijo que era su invitado y que incluso podía ser peligroso si nos llegábamos a encontrar con aquellos animales salvajes. Pero cuando le recordé que era policía, me preguntó muy serio si sabía manejar un arma. Le mentí un poco. A pesar del entrenamiento que tuve cuando entré a la academia, en realidad mi trabajo era más de escritorio y hacía un tiempo que no agarraba una pistola. Pero en ese momento no creí que hubiera riesgo real y en verdad quería salir a recorrer los campos. Así que le dije que sí. El tío miró discretamente a mi esposa como esperando su aprobación. Después de un silencio incómodo, don Julián finalmente aceptó que los acompañara. Me levanté emocionado de la mesa y me acerqué a ellos.
Me ofreció la escopeta que traía cargando y unos cartuchos, y aparte me dio una 9 milímetros que me ajusté en la cintura. Él sacó un fusil y un revólver de un estante frente a la mesa. Antes de salir la tía me dijo que me llevara ropa gruesa porque más noche haría mucho frío. Desde la casa se podía ver los corrales y un establo. En realidad no estaban muy retirados, quizá unos 400 metros o menos. Entonces, Ricardo me dijo que detrás de ellos estaban los sembradíos de la familia y echamos a andar sobre el único sendero que se dirigía hacia allá. Fue cuestión solo de unos minutos, así que cuando llegamos aún teníamos algo de luz, y aunque entramos a todos solo echamos un vistazo rápido. Tenían caballos, puercos, borregos, vacas y gallinas. Después don Julián y Ricardo juntaron algo de leña frente a los corrales, prendieron una fogata y nos sentamos alrededor. Ya había anochecido, pero afortunadamente había una luna llena muy grande que alumbraba todo alrededor. Parecía una noche tranquila. En ese momento yo trataba de calentar mis manos frente a la lumbre, cuando empezamos a escuchar aquellos horribles aullidos a lo lejos sobre los cerros. Don Julián y Ricardo alistaron sus armas de manera casi automática. Yo solo apreté la escopeta contra mi pecho. Los aullidos se empezaron a escuchar más fuerte, como si se fueran acercando. Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero el rostro de don Julián había cambiado. Lo vi asustado. De pronto se escuchó que algo pesado cayó sobre los techos de lámina de los corrales. Los tres saltamos asustados y volteamos apuntando con las armas hacia arriba del tejado. Se escuchó algo parecido a un bufido que la verdad a mí me pareció humano. Entonces empezamos a oír un gran alboroto entre los animales. Don Julián me gritó que no me le despegara a Ricardo mientras abría la puerta del establo con la punta de su fusil. Fue entonces que se escuchó un fuerte aullido, tan agudo que yo sentí que me reventaría los oídos. Incluso me llegó a marear, pero traté de mantenerme orientado. Don Julián entró. Los caballos no dejaban de relinchar, pero así como pasó la puerta, lo vimos salir volando como si alguien lo hubiera aventado con furia. Ricardo se paró frente al establo y disparó hacia adentro varias veces. Todo quedó en silencio por un segundo, y después solo escuchó el cacaraqueo de algunas gallinas asustadas. El primo empezó a recargar su arma, mientras yo ayudaba al tío a levantarse, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte al mismo tiempo que vimos como en la pared de madera de un costado del corral se abría un boquete de donde salió un bulto enorme de lo que parecía un lobo, o al menos fue lo que creí ver, pero que corría solo en sus dos patas traseras, huyendo hacia los sembradíos. Todo fue tan rápido que Ricardo no tuvo tiempo de disparar otra vez. Entonces los tres corrimos tras de aquella bestia enorme que se metió entre las milpas crecidas. Nos detuvimos frente a ese rastro. Don Julián le hizo una señal a su hijo para que se fuera hacia la izquierda. Yo me fui tras él. La verdad iba hasta temblando y sudaba frío. Y el tío se fue por la derecha. Ricardo se fue abriendo paso muy despacio entre las milpas con el fusil, sin dejar de apuntar. Yo iba aterrado y no podía dejar de voltear a cada rato hacia atrás. Así caminamos por unos minutos cuando escuchamos varios disparos y un grito de dolor de don Julián. Ricardo se fue corriendo hacia donde se habían escuchado las detonaciones. Yo por más que traté de seguirlo no pude aguantarle el paso y acabé perdiéndome entre el sembradío. Fue entonces cuando escuché aquellos bufidos detrás de mí que me erizaron la piel. Sentía como retumbaba mi corazón en mi pecho. No sé por qué pensé que si no me movía no me atacaría aquella cosa, pero entonces sentí aquellos jadeos sobre mi cabeza. Apreté la escopeta entre mis manos y empecé a correr como loco sin saber realmente hacia dónde iba, hasta que de pronto se me acabó el sembradío y salí hacia el forraje del cerro. Fue cuando me tropecé con una piedra. Me fui de boca y solté la escopeta.
y aunque alcancé a meter las manos, me di un golpe muy fuerte en la cabeza que me mareó por un momento. Al girarme para quedar boca arriba fue cuando vi aquel ser monstruoso frente a mí. Me pareció enorme, pero no era un lobo. Estaba parado solo en sus dos patas traseras que parecían de caballo, y su dorso, parte de sus brazos y cuello, parecía de un humano, pero en lugar de manos tenía unas garras enormes y su cabeza parecía la de un lobo con el hocico abierto, enseñándome sus colmillos. Yo estaba aterrado. No tenía idea de dónde había caído la escopeta y sabía que no me daría tiempo pararme para correr otra vez. Pero en ese momento sentí la pistola en mi cintura. La saqué y le apunté a aquella bestia. Sus ojos rojos me miraban como burlándose de mí. Jalé el gatillo desesperado, pero el arma no funcionó. Sé que es estúpido, pero no le había quitado el seguro. Cerré los ojos por instinto esperando el zarpazo. Entonces escuché varios disparos seguidos de un aullido desgarrador casi humano. Yo no dejaba de temblar, y aún con mucho miedo abrí los ojos. Frente a mí estaba Ricardo, que parecía apuntarme con su escopeta, y junto a él, don Julián. Se acercaron lentamente sin bajar sus armas. Ricardo me ayudó a levantarme. Los aullidos lastimeros se fueron alejando hasta perderse en la espesura del cerro. Recordé la escopeta. Al buscarla la encontré detrás de un arbusto. En ese momento Ricardo me pidió ayuda. Don Julián sangraba de una pierna. Cuando entramos a la casa, apenas nos vio entrar, mi esposa gritó aterrada y corrió a abrazarme. No me había dado cuenta, pero tenía una abertura en la cabeza y varias manchas de sangre en la chamarra y el pantalón. Ayudamos a don Julián a sentarse en el sillón de la sala. Con ayuda de mi esposa me seguí revisando. No encontré alguna otra lesión. La tía y las primas ya curaban al tío. Al parecer la herida en la pierna era superficial. Ricardo se puso a cerrar todas las puertas y ventanas de la casa. Tenía el temor de que regresara esa bestia. Me acerqué con el pretexto de ayudarle y le pregunté muy serio qué demonios nos había atacado. Y sin dejar de atrancar la puerta me dijo entre dientes que aquella bestia era un nahual. No supe qué pensar en ese momento. Cargamos las armas y estuvimos en vela el resto de la madrugada. Al otro día, después del desayuno, subimos las maletas al coche y nos despedimos con el pretexto de que me requerían en el trabajo. Don Julián y Ricardo me agradecieron que los hubiera acompañado. Yo por compromiso les dije que en lo que pudiera apoyarlos. Han pasado algunos años desde que pasé esta horrible experiencia. Y aunque me he llegado a encontrar a don Julián y a Ricardo en alguna reunión familiar, nunca más volvimos a hablar de lo que vivimos aquella noche, ni de aquel nahual. Era de madrugada cuando escuchamos a los perros ladrar. Después sonaron unos balazos y de un golpe abrieron la puerta. Mi padre tomó la escopeta y disparó varias veces. Cayeron un par de hombres. Luego una ráfaga lo alcanzó y murió al instante. Mi madre se encerró con nosotras en el baño. Nos pegamos a la pared para evitar las balas que atravesaban la puerta. Cuando lograron abrirla, mi madre los recibió con el machete. Al primero le cortó la garganta y al segundo se lo hundió en el vientre. Un tercero disparó sobre su pecho, pero ella logró asestar la hoja en su cabeza, tumbándolo. En ese momento entró la bestia. La bestia era un tipo alto y corpulento, de piel morena cocida por el sol. Su reputación de sádico y misógino era conocida en todo el pueblo y sus alrededores. Todos le temían, incluso sus mismos hombres. Lo había contratado un extranjero para obligarnos a vender nuestras tierras y aquellos que no accedían. Los desaparecían para quedarse con todo. Mi padre fue uno de los que no quiso vender. La tierra era lo único que teníamos. Cuando llegó, sujetó a mi madre por el cuello, levantándola hasta el techo. Ella intentó defenderse, pero con un simple movimiento rompió su garganta. Después nos tomó por los cabellos y nos sacó arrastrando de la casa. Arrojó a mi hermana a la parte de atrás de una camioneta
y la violó enfrente de todos. Podía escuchar cómo sus huesos se quebraban con cada embestida, al mismo tiempo que la asfixiaba hasta que dejó de moverse. Continuó ultrajando su cuerpo aun cuando ya no tenía vida. Al terminar, me ofreció a sus hombres para que hicieran de mí lo que quisieran. Uno por uno fue pasando. Me penetraban y golpeaban entre risas y jadeos. No sé en qué momento me desmayé. Solo sé que desperté amarrada y desnuda en el asiento de atrás de un carro. No tenía fuerzas, todo me dolía. Aún así, logré abrir la puerta y en una curva salí disparada. Caí rodando por una pendiente hasta unos matorrales. Escuché algunos disparos que impactaron cerca de donde estaba. Me dieron por muerta y se marcharon. Al amanecer un anciano me encontró moribunda. Me llevó a su casa en las faldas del cerro, curó mis heridas, entablilló los huesos rotos y cuidó de mí. 6 meses tardé en sanar por completo. Mientras lo hacía, solo pensaba en vengarme de la bestia y sus hombres. Durante el tiempo que pasé recuperándome, noté que venía gente de muy lejos para pedir consejos, amuletos, remedios o saber su futuro. El anciano era un chamán. Sabía mucho sobre medicina herbolaria, infusiones, brebajes y cosas sobrenaturales. Mi madre me había hablado de ellos. Decía que podían ver el alma de las personas, invocar espíritus, hablar o convertirse en animales, incluso hacer que lloviera. Una noche de luna llena, el chamán encendió una fogata y lanzó unas hierbas al fuego. Luego me dio a beber un líquido amargo. Sentí como el tiempo se empezó a hacer lento. Se acercó a mí y puso su mano sobre mi pecho. Dijo que mi espíritu no estaba en armonía con mi cuerpo. La sed de venganza estaba alterando mi aura, y eso era malo. Me pidió que inhalara el humo y lo mantuviera unos instantes dentro. Después con la mano izquierda apretó mi vientre y lo empujó hacia arriba, porque en el estómago habita la venganza y era necesario que liberara ese sentimiento. Subió su mano hasta mi pecho y exhalé el humo. Sentí un gran alivio cuando lo hice y me sentí en paz. También dijo que me ayudaría a conectarme con mi animal interior. Entonces comenzó a aullar y una manada de coyotes bajó del cerro. El más grande de ellos caminaba inquieto enfrente de mí. Los ojos le brillaban reflejando las llamas de la fogata. El anciano me indicó que no tuviera miedo y me despojara de mi ropa. El coyote me había escogido. Nos miramos fijamente a los ojos. Se enfiló hacia mí y de un salto cruzó el fuego para introducirse en mi cuerpo. Comencé a convulsionar y caí desmayada. Cuando desperté, el fuego se había consumido. Me sentía fuerte y renovada. El chamán besó mi frente y puso un cordel en mi cuello con el colmillo de un coyote colgando. Dijo que ahora yo era un nahual y podía convertirme en coyote cada que lo necesitara. Así podría buscar justicia para mi familia, pero que nunca lo utilizara para hacer mal, o de lo contrario, el animal me consumiría y perdería mi lado humano, convirtiéndome en una bestia salvaje. Me tomó un par de días aprender a transformarme. Después de dominarlo, llegó el momento de partir. El chamán se despidió de mí con un abrazo fraternal y dijo: que los espíritus de la tierra guíen tu camino, siempre con honestidad, justicia y verdad. Lanzó un puño de tierra al aire y luego desapareció. Como no podía regresar a casa, me dirigí a los límites del pueblo y pedí trabajo como mesera en uno de los bares. Ahí se juntaban asesinos, maleantes y malvivientes. Pasé 4 meses preguntando y reuniendo información sobre la bestia y sus hombres. Supe que se reunían en un prostíbulo clandestino llamado Infierno. Fue fácil llegar a ellos. Bastaba con esperarlos afuera y pedir que me llevaran. Ninguno desperdiciaría un bocado gratis. La mayoría me llevaba a un lugar alejado para atacarme, pero a ninguno lo dejé tocarme. Los gritos comenzaban al verme transformar. Horrorizados intentaban huir, mas era demasiado tarde. Algunos lloraban como niños,
Mientras se arrastraban con sus cuerpos mutilados, otros intentaban rezar y suplicaban que no los matara, incluso cuando sus entrañas se encontraban colgando de mi boca. Al final todo terminaba en un mar de sangre, carne y tripas. Uno por uno fue cayendo todos, aunque fue más difícil acercarme a la bestia, debido a los brutales asesinatos. Uno de sus secuaces, antes de morir en mis fauces, dijo que su jefe le gustaba asfixiar a las mujeres con las que estaba. Eran pocas las que sobrevivían a un encuentro con él, así que la dueña del prostíbulo solía darle mujeres jóvenes que vinieran de otros pueblos o que no tuvieran familia. Así nadie preguntaba por ellas, garantizando la clandestinidad del negocio. Logré colarme en el prostíbulo un viernes por la noche. Busqué a la encargada y le dije que necesitaba trabajo. Pude notar cómo le brillaron los ojos cuando me vio. Pidió a 2 hombres que me llevaran a un cuarto en la parte superior. Las paredes estaban acondicionadas para que el ruido no las traspasara. Ni siquiera había un colchón, solo un par de grilletes colgando del techo. Pues también le gustaba sodomizar a sus víctimas. Me encadenaron y se fueron. Pasó alrededor de 1 hora y mis manos comenzaban a dormirse. De pronto se abrió la puerta y la bestia entró bufando. Me miró sin hacer ningún gesto. Caminó lentamente hacia mí, hasta tenerlo tan cerca que podía sentir el aire caliente de su respiración en mi rostro. Entonces sus ojos se encendieron como 2 llamas rojas. Comenzó a asfixiarme con una mano. Eso le despertó un instinto de animal en celo. Su cara cambió por una mueca de lujuria y empezó a babear. De un jalón arrancó mi vestido, sacó su miembro y abrió mis piernas. Estaba a punto de penetrarme cuando soltó mi cuello por unos instantes, suficientes para liberar mis manos, transformarme y abalanzarme sobre su cuello. Lanzó un grito de dolor y retrocedió un par de pasos. La sangre salpicaba la pared a chorros. Luego sonrió con malicia y se transformó en un lobo negro. Él también era un nahual, pero había perdido su humanidad al usar su poder para hacer el mal. Inmediatamente me atacó sin piedad, y yo a él. Fue una lucha encarnizada. Sin embargo, la pérdida de sangre fue mermándolo poco a poco, hasta que las fuerzas le fallaron, y cayó desfallecido. Aproveché el momento y lo terminé con una mordida que le arrebató su último aliento. Me tomé un momento para recobrar las fuerzas. Había sufrido múltiples heridas en mi cuerpo. Aún así, logré levantarme. Bañada en sangre bajé al salón principal y ante la mirada atónita de los asistentes, salí por la puerta principal. Caminé toda la noche y al amanecer llegué a la casa del chamán. Me recibió y curó mis heridas. Como no tenía a dónde ir, me adoptó como su aprendiz y con el tiempo me convertí en una mujer chamán. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.